Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, van a estar recibiendo la actividad que corresponde a función homográfica. Una función homográfica es una función de esta forma, ¿sí? Donde A, B, C y D son números reales, C tiene que ser distinto de cero y recuerden que el denominador tiene que ser distinto de cero, que eso es lo que nos va a dar después para poder encontrar el dominio de la función. Bueno, el dominio de una función homográfica, recordemos que para calcular el dominio de una función nosotros lo que queremos ver cuáles son los valores que la variable x no puede tomar, que son los valores que me anulan en el denominador, que es lo que más o menos vimos cuando trabajamos función racional. Entonces, yo lo que voy a buscar es que el denominador, o sea, la parte de abajo de la función homográfica, sea distinto de cero. En este caso tenemos una expresión, digamos, con letras. Pero cuando tomemos, ahora vamos a ver algún ejemplo, yo lo que voy a buscar es que la parte de abajo sea distinto de cero, entonces lo que voy a hacer es despejar x. Ese valor va a formar, va a ser el valor que no va a pertenecer al dominio, ¿sí? Es decir, el dominio van a ser todos los reales menos d sobre c. ¿Quiénes son d sobre c? Bueno, si yo despejo de esta ecuación, el d va a pasar restando, el c va a pasar dividiendo y ese numerito es el que no pertenece al dominio. Yo voy a poder tomar todos los reales menos ese valor. Y en ese valor voy a tener una asíntota vertical. La imagen de una función homográfica va a ser a sobre c, ¿sí? Y en ese valor, a sobre c, ahí voy a encontrar una asíntota horizontal. Nosotros para dibujar una función homográfica vamos a tener que obtener el dominio, la imagen, la intersección con los ejes, las asíntotas y seguramente para encontrar un gráfico más exacto vamos a armar alguna tablita de valores con algunos valores para poder mejorar el gráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo voy a dibujar ahora la función homográfica. Yo tengo esta función homográfica, ¿sí? A la expresión que teníamos antes, a las letras ahora les dimos un valor. A vale 3, ¿sí? B vale menos 1, C va a valer 1 y D va a valer menos 2. Ojo con los signos, no se olviden los signos. Lo primero que voy a hacer es calcular el dominio de la función, ¿sí? Recuerden que el dominio de la función habíamos dicho que eran todos los reales menos, ¿sí?, el valor de menos D sobre C. ¿No recuerdo eso? Bueno, tomo la parte de abajo de la función x menos 2, la igualo a 0, voy a despejar, o sea que el 2 que resta va a pasar sumando, y este va a ser mi dominio, es decir, van a ser todos los reales menos el 2. ¿Sí? Yo tomé la parte de abajo, la igualé a 0 porque quiero ver cuál es el valor que lo anula, lo despejo y ahí obtengo el dominio. Si uso directamente la fórmula voy a llegar a lo mismo, fíjense, menos el valor de D que es menos 2 sobre C, que en este caso era 1. Menos con menos, esto queda positivo y 2 dividido 1 es 2. Fíjense que el valor obtenido es el mismo, ¿sí? Segundo, tenemos que calcular la imagen. El dominio y la imagen entrarían en el mismo punto, pero bueno, ahora vamos a calcular la imagen. Para calcular la imagen dijimos que eran todos los reales menos A sobre C. En este caso, A es 3, ¿sí? A es 3. No me olvido, el menos este no es de una operación, es para decir que ese número no se incluye. A es 3 y C que vale 1. Entonces, son todos los reales menos el 3. Yo ya tengo el dominio y la imagen. Una vez que tengo el dominio y la imagen, puedo obtener también las asíntotas. Yo de acá puedo decir que tengo una asíntota vertical en x igual a 2, ¿sí? Porque esto yo lo tengo que dibujar. Y de acá voy a decir que tengo una asíntota horizontal en y igual a 3, porque esto también lo voy a dibujar. Yo voy a tener que dibujar las dos asíntotas. Una vez que encontré el dominio, la imagen y las dos asíntotas, vamos a buscar la intersección con los ejes. Para encontrar la intersección con los ejes, esto sería, vamos a poner 3. Para encontrar la intersección con los ejes, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, yo quiero la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. Es decir, yo voy a buscar dónde la gráfica corta al eje, dónde lo corta el eje X. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Yo lo que voy a hacer es tomo la función 3x menos 1 sobre x menos 2 y esto lo voy a igualar a 0. ¿Sí? No, lo voy a igualar a 0, pero acá voy a tener la intersección con el eje X, perdón, intersección con el eje X. Bueno, yo lo que voy a hacer es, esta expresión que divide la paso multiplicando. Al multiplicar por 0 me va a quedar 0. Entonces me va a quedar 3x menos 1 es igual a 0. Y de esta expresión voy a despejar x, o sea que acá lo que yo voy a obtener es que x es igual a 1/3. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica, cuando la dibujemos, al eje x lo va a cortar en 1/3. 1/3 sería como la raíz. Una vez que tengo la intersección con x, lo que voy a hacer ahora es buscar la intersección con el eje y. Entonces, vamos a borrar esta parte y voy a buscar la intersección con el eje y. Intersección con el eje y. Para la intersección con el eje y, yo lo que voy a hacer es tomar la función, ¿sí? Mi función es y igual a 3x menos 1 sobre x menos 2. Y en el lugar de la x yo voy a reemplazar por 0, ¿sí? Porque cuando la curva corte al eje y, ese punto va a tener como coordenada 0 de x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y es igual a 3 por 0 menos 1 sobre 0 menos 2. O sea que y es igual a 1/2. Acá voy a tener la intersección con el eje y, o sea, la función cuando la dibujemos al eje y lo va a cortar en ese punto. ¿Cómo lo escribo? Bueno, 0 de x, 1/2 de y, y acá lo que yo tendría es 1/3 de x, 0 de y. Bueno, ya tengo el dominio, la imagen, la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la intersección con los ejes. Vamos a dibujar esos puntos para ver qué forma va tomando la gráfica. Vamos a dibujar ahora la función. Yo lo que hice es dibujar los ejes, el eje y el eje x, y después copié acá en limpio los datos que habíamos obtenido antes, la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la intersección con los ejes. Lo primero que vamos a hacer es dibujar las asíntotas en el eje. Entonces yo voy a marcar. La asíntota vertical va a estar en x igual a 2. O sea que acá yo voy a tener una asíntota vertical. Siempre con regla, ¿no? Acá tengo una asíntota vertical. Luego voy a marcar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal está en y igual a 3. Entonces, en y igual a 3 voy a tener una asíntota horizontal, perdón. Recuerden que la gráfica no atraviesa las asíntotas. Bueno, yo ya marqué las asíntotas. Voy a marcar ahora los puntos de intersección. Dijimos que al eje y lo va a cortar en 0 de x, 1/2, que sería más o menos no, 1/2 es 0,5. Entonces lo vamos a marcar 0, 1/2. 0,5 más o menos va a estar por acá. Ahí voy a tener la intersección con el eje y. O sea, este punto es ese que yo les marqué ahí. Y la intersección con el eje X va a ser 1/3 0, que eso sería más o menos 0,3 periódico, ¿no? O sea que más o menos lo vamos a poner por acá. Ahí voy a tener la intersección con el eje X. ¿Qué quiere decir esto? La curva segura, esta flecha la voy a borrar porque no se van a confundir. ¿Qué quiere decir? Que la curva, en este caso, va a pasar seguramente por esos dos puntos. Yo conociendo, a medida que ustedes vayan dibujando, se van a ir dando cuenta de la forma que va a obtener una función homográfica. Ahora, yo podría decir, bueno, la curva puedo trazar por acá una rama, seguramente. Si quiero obtener valores más exactos, bueno, por ejemplo, yo quiero saber si estoy bien encaminada en que la curva haga esto. Entonces, por ejemplo, voy a ver qué pasa si tomo menos 1. O mejor dicho, vamos a tomar menos 2, que está más alejado. Voy a armar una tablita de valores. Mi función era 3x menos 1, 3x menos 1 sobre x menos 2. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver qué pasa si mi función vale menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por menos 2 menos 1 sobre menos 2 menos 2. Resuelvo. 3 por menos 2 me va a dar menos 6. Menos 6 menos 1 me va a dar menos 7.
Menos 2 me va a dar menos 4, o sea que esto va a dar 7 cuartos. Quiere decir que para menos 2 me toca 7 cuartos. Vamos a ver cuánto es ese 7 cuartos. Eso nos va a dar 1,75. Quiere decir que para menos 2 voy a ir a 1,75, más o menos por acá. Bueno, ahí ya tengo otro punto. ¿Sí? Entonces yo ahí ya podría decir, bueno, que mi curva más o menos va a ser una cosa así. A la asíntota no la atraviesa, se acerca pero no la atraviesa. Lo mismo para este lado. Ahora bien, la función no está completa. Yo necesito ver qué pasa por este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como de este lado ya más o menos obtuve la forma, voy a ver qué pasa con valores que están detrás de la asíntota vertical. Entonces, por ejemplo, voy a probar a ver qué pasa con 3. Entonces voy a reemplazar en 3. Esto me va a quedar 3 por 3 menos 1 sobre 3 menos 2. 3 por 3 es 9, menos 1, 8. 3 menos 2 es 1. ¿Qué quiere decir? Que para 3 me voy a ir a 8. Bueno, a mí me quedó corto el gráfico, pero para 3 me voy a ir a 8. Quiere decir que la curva va a estar en este sector, en esta parte de acá. Si yo tomo, por ejemplo, voy a tomar 4, a ver si con 4 baja la curva como para que vean la forma. 3 por 4 menos 1 sobre 4 menos 2. 3 por 4, 12, menos 1, esto me da 11. 4 menos 2 me da 2, o sea que para 4 me toca 11 medios. ¿Sí? Entonces, 11 medios es 5,5. ¿Qué quiere decir? Que para 4, 11 medios va a estar por acá. 5,5. Acá voy a tener, para 3, ¿se acuerdan que di 8? O sea que la curva va a ser una cosa así. La curva va a tener más o menos una forma así. Se va a ir acercando a la asíntota y también por este lado se va a ir acercando a esta asíntota que está acá. ¿Lo quiero tener más exacto? Bueno, me fijo para 5. Probamos con uno más. Para 5 me va a quedar, no tengo mucho lugar, para 5 me va a quedar 3 por 5 menos 1 sobre 5 menos 2. 3 por 5, 15, menos 1, 14. 5 menos 2, 3. O sea que tendría que ver cuánto me da 14 dividido 3. Eso nos va a dar 4,6 periódico. O sea que para 5 me da 4,6. Estoy bajando, ¿ven? 4,6, supongamos que sea por acá. Eso es lo que le toca a 5. Entonces la curva la voy corrigiendo. La voy amoldando a los valores que me fue dando con los puntos más exactos. Es para que tengan más o menos una idea de cómo va quedando el gráfico, ¿sí? Y la curva esta va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que se acerca a la asíntota horizontal, que es la que está marcada en rojo. Recuerden que no la atraviesa, ¿sí? Se va a ir acercando. Y por este lado lo mismo. La curva, fíjense, para 3 daba 8. Si yo me voy acercando a la asíntota, los valores van a ser cada vez más grandes, porque la curva se va a ir acercando a la asíntota horizontal, que es la que está, a la vertical, perdón, que es la que está marcada en verde. Las funciones homográficas tienen más o menos tienen esta forma. Yo, en este caso, fíjense que trazando las asíntotas verticales y la intersección con los ejes, yo solo tuve una parte de la función. Entonces es necesario armarme una tablita de valores para ver con exactitud cómo quedaría el gráfico. Bueno, la actividad que van a recibir es exactamente esto. En algunas funciones pide solo el dominio, entonces solo voy a hacer el cálculo del dominio, que obviamente eso también me arroja la asíntota vertical. Después hay otro ejercicio en donde solo pide las asíntotas. Si no pide dibujar, no dibujo. Y después van a tener un ejercicio en donde hay un gráfico y ustedes tienen que colocar verdadero o falso, mirando el gráfico, responden acá lo que tienen al costadito, si es verdadero o es falso. Y después tienen que graficar. Es siempre lo mismo. Dominio, imagen, intersección con los ejes, asíntota vertical, asíntota horizontal, y después se arman una tablita para encontrar el gráfico con exactitud. Yo les había dicho, les había comentado en algún mensaje o a través del Classroom, que hay una aplicación que se llama MathY, que la pueden bajar al celular o la pueden utilizar por la compu, depende del dispositivo que estén utilizando, para verificar si esto que están haciendo es correcto.
pero con esto que yo les acabo de dar es suficiente para poder dibujar el gráfico. No si alguno tiene dudas, si lo quiere corroborar, puede utilizar esa aplicación. Y recuerden que hay chicos que deben actividades, así que esos chicos que no entregaron actividades, por favor traten de ponerse al día, porque llegado fin de año y tengamos que hacer un cierre, un balance de todos los contenidos trabajados, hay gente que al deber actividades no va a acreditar esos contenidos. Y esos contenidos tienen que presentarse. A la hora de presentar van a tener que presentar, si dimos 12 actividades hasta ahora, las 12 actividades. Cualquier cosa me escriben al mail, a través del Classroom o a través del grupo de WhatsApp.